Bienvenidos otro día a mi canal, soy J. Chamorro y hoy os vengo a hablar del examen C1 de Cambridge y os voy a contar un poco todo lo que hice, qué libros usé, cómo me lo preparé para conseguir sacar 200 puntos que teóricamente equivale a un C2. Primero recordaros que con el código J15 tenéis un 15% de descuento en YouTube TV Plus, que es un curso de inglés online que os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo, tanto a su canal de YouTube como a su página web, porque tienen un montón de material que os puede ayudar muchísimo si queréis aprender inglés. Volviendo al examen, yo lo hice en abril de 2019 y me lo preparé combinando clases particulares y también mucho estudio por mi cuenta. Me lo preparé mucho, de hecho yo creo que no me he vuelto a preparar tanto un examen y me salió bastante bien. Estarán saliendo por aquí mis notas. Es un examen que necesitas 180 puntos para aprobar y el máximo que puedes sacar es 210. Si sacas más de 200 puntos, que yo justo saqué 200, te dan el título del C1, pero te reconocen que has demostrado un nivel de C2, aunque no es un título oficial. Y si sacas un poco menos de 180, pues es como si hubieses demostrado un nivel B2, aunque no te dan el certificado como si hubieses hecho el examen de B2. Entonces os voy a contar lo que a mí me funcionó para daros ideas para que penséis en vuestra propia preparación, pero eso no quiere decir que sea la mejor forma de prepararlo o que os vaya a funcionar a vosotros igual. Y también, como siempre, dividiré el vídeo en capítulos para que podáis saltar a las partes que más os interesen. Lo primero, un poco de contexto del examen. Este es uno de los certificados de inglés que ofrece Cambridge, concretamente el que corresponde a un nivel C1 en el marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras. Y es un examen de un nivel ya bastante alto, su propio nombre lo dice, que es de un nivel avanzado y es muy reconocido a nivel mundial. Se puede hacer en todo el mundo, en un montón de convocatorias todos los años, aunque ahora con el COVID está un poco más paralizado, y tiene un precio de unos 200 euros. La primera parte es la de Reading and Use of English, que dura 90 minutos y tiene 8 ejercicios con 56 preguntas. En el primer ejercicio te dan un texto corto al que le han quitado palabras y te dan opciones para que rellenes los huecos que faltan. En el segundo ejercicio te dan también un texto corto al que también le han quitado palabras, pero no te dan opciones, simplemente tienes tú que pensar qué palabra puede ir ahí, y son palabras que son un poco más fáciles. En la tercera te dan la raíz de palabras también que faltan en un texto para que tú le añadas prefijos o sufijos y pongas la palabra que corresponde en el hueco que han quitado. Y en la cuarta tienes que reescribir una frase con una palabra que ellos te dan, conservando el significado original de esa frase. Entonces, estos 4 ejercicios a mí me parecen un poco difíciles porque no son palabras muy fáciles y necesitas tener un conocimiento amplio de vocabulario, de phrasal verbs, de sinónimos, de frases hechas y también haber practicado mucho haciendo todos los ejercicios que encuentres de este tipo. Los otros 4 ejercicios de esta primera parte del examen son los que corresponden a la comprensión lectora, y en el primero te van a hacer 6 preguntas de opción múltiple de un texto como de una cara. En el segundo te hacen 4 preguntas después de haber leído 4 fragmentos de 4 autores opinando sobre el mismo tema y tienes que elegir en qué fragmento sale la respuesta a cada pregunta. Luego en el tercer ejercicio te dan un texto al que le faltan párrafos y luego te dan esos párrafos con alguno extra y tienes que colocar esos párrafos en el orden en el que van en el texto y dejar fuera los que sobren. En el último ejercicio tienes que relacionar 10 afirmaciones con 5 fragmentos. Después el writing también dura 90 minutos y tienes que escribir 2 textos. En la primera parte te van a mandar a escribir un essay de entre 220 y 260 palabras sobre un tema que te dan con unas instrucciones, y luego en la segunda parte te van a dar 3 opciones a elegir para que escribas o bien un report, o bien una review, o una carta. Hay bastantes opciones, entonces fijo primero vas a tener que escribir un essay y luego otro texto que puede ser pues un texto formal, un texto informal, y para ello pues tienes que prepararte tanto el essay del principio como luego tienes que saber escribir un report, tienes que saber cómo se escribe una carta y practicar bastante. Entonces aquí es donde puede ser bastante útil tener a alguien que te corrija y que te guíe, y también leer artículos y ejemplos sobre cómo escribir ese tipo de textos. El listening dura 40 minutos y tiene 30 preguntas divididas en 4 ejercicios sobre distintos audios que te ponen de distintos temas. Entonces en esta parte pues tienes que practicar hacer los listening que encuentres en los test de prueba, y también obviamente pues viendo series y películas en inglés, hablando con nativos para mejorar tu capacidad de entender cosas. El speaking es en parejas, o sea que lo haces con otra persona, y hay 2 examinadores, uno que te hace preguntas y otro que toma notas. Y también tiene 4 partes. En la primera te van a hacer unas preguntas relativamente sencillas como para romper un poco el hielo y que os relajéis, porque esta es una parte donde la gente se pone muy nerviosa. Luego en la segunda te van a dar 3 fotos para que hables sobre 2 de ellas y luego te hacen una pregunta sobre las fotos de tu compañero. En la tercera te dan como una especie de diagrama con una pregunta para que hagas una especie de debate o conversación con tu compañero y habléis sobre ese tema. Y luego la cuarta es como una continuación de ese debate en el que el examinador te hace preguntas.
Aquí pues tienes que demostrar fluidez, no hace falta que tengas una pronunciación perfecta, aunque sí una buena pronunciación y entonación, que seas ordenado hablando, uses conectores y tengas capacidad para argumentar, y también que se note que estás haciendo un examen de C1 y no uno de B2. Eso quiere decir pues que uses un vocabulario y una gramática que sean de un cierto nivel, incluyendo pues frases hechas, phrasal verbs, todo lo que puedas sin que quede forzado, es decir, que suene natural, como lo haría un nativo. Esta es sobre todo la parte que yo creo que necesitas practicar con alguien que tenga más nivel que tú, preferiblemente un nativo, ya sea tu profesor particular o en una academia o como tú te lo quieres preparar. Como en la mayoría de exámenes así de idiomas, necesitas tener el nivel que corresponde al certificado al que optas y también estar familiarizado con la estructura y los ejercicios del examen. Es decir, te van a medir tanto el inglés que sabes como lo bien que se te da hacer el tipo de ejercicios que ellos se han inventado. Y aunque es obvio, hace falta hacer exámenes lo más parecidos posibles a lo que te vas a encontrar el día del examen, y para eso hay un montón de libros en Amazon o incluso test gratis en internet que podéis hacer, y como siempre os dejaré enlaces en la descripción. Y en cuanto a mi preparación, yo me lo preparé durante 6 meses y cuando empecé a preparármelo ya tenía un nivel bastante bueno, sobre todo en la gramática, que siempre se me ha dado bien, aunque sí que había alguna estructura así más avanzada que no conocía, pero lo que me fallaba sobre todo era el vocabulario. Mi vocabulario era pues bastante limitado y para este examen pues tienes que conocer un montón de vocabulario, tanto para la parte de Use of English como para el reading para entender lo que te dicen, para el speaking para hablar tú y para el writing para escribir. O sea, es que necesitas vocabulario para todo. Entonces yo tenía que ampliar mucho mi vocabulario y para eso me recomendaron un libro que era justo lo que necesitaba. Este es un libro de gramática y vocabulario que pone que es de C1 y C2 porque es muy completo, es bastante largo, y yo solo hice las unidades de vocabulario. Más gente que lo ha usado me ha dicho que la gramática es un poco difícil, que se mete mucho en detalle y a veces puede ser un poco frustrante, aunque seguro que también os puede ser útil, pero bueno, yo aquí voy a hablar de las unidades de vocabulario, que en ellas te presentan el vocabulario agrupado en distintas unidades temáticas y al principio del tema vienen todas las palabras que corresponden a ese tema, tanto palabras de vocabulario como phrasal verbs, idioms y un montón de cosas súper útiles para el examen. Son muchísimas palabras por tema, es un libro muy completo, que puede ser igual un poco abrumador al principio, pero con el que puedes aprender mucho y realmente mejorar mucho tu vocabulario. Yo lo que hacía era ir buscando lo que significaban todas las palabras de la página, que normalmente usaba el diccionario de Cambridge, y las que me parecían interesantes, que yo las podía aplicar o que tenía que conocerlas, pues las apuntaba en una lista, que era como el vocabulario que yo quería aprender y que quería incorporar en mi inglés y tenerlo ahí para poder leerlo de vez en cuando y refrescar y tener como un banco de palabras, digamos. Pero solo palabras que me parecía que podían serme útiles en algún momento, porque siempre hay algunas pues que está bien que te suenen y eso, pero tampoco puedes intentar aprenderte todas las palabras del libro. Una vez que ya había analizado todas las palabras que salían en el tema, que había apuntado las que yo quería incorporar de cara al examen, hacía los ejercicios que vienen después, que también me parece que estaban bastante bien, aunque te preguntan por todas las palabras, pero bueno, como las acababa de estudiar, pues me sonaban un poco todas y así repasaba toda la unidad y acabé teniendo una lista bastante larga de vocabulario y expresiones que a mí me parecieron útiles y que empecé a usar. Y a mí tener esta lista me sirvió muchísimo porque a día de hoy, 2 años más tarde, todavía me acuerdo de un montón de palabras que sé que las he aprendido porque me acuerdo que están en esa lista, y además en el examen pues me encontré algunas que me acuerdo que estaban en la lista. También en el writing siempre incluyes alguna expresión que has aprendido en el libro, o sea que yo realmente es un libro que os recomiendo mucho y que a mí me ayudó un montón. Entonces, aunque parece que los del libro me han patrocinado, no es el caso, tampoco me importaría, pero bueno, es que a mí este libro me ayudó mucho y os recomiendo que por lo menos le echéis un vistazo, sobre todo porque está disponible, si lo buscáis en internet el nombre, os sale un PDF de forma gratuita. Vale, entonces el vocabulario para mí era mi prioridad y sobre todo fue con este libro con el que mejoré bastante mi vocabulario y empezaron a salirme mejor los ejercicios de Use of English, porque cuando los hacía al principio pues no entendía ninguna palabra de las que me ponían, tampoco sabía casi expresiones de las que te preguntan en el ejercicio 4, ni tampoco cómo derivar las palabras del ejercicio 3, entonces gracias a este libro pues empecé a mejorar mi vocabulario y una vez que lo terminé pues ya me empezó a salir mucho mejor el Use of English y obviamente el resto de partes, porque ya hacía redacciones de un nivel más avanzado, también en el speaking pues de vez en cuando soltaba alguna palabra del libro que pues quedaba bien y pues al final acabé sacando un 205 en el Use of English, por ejemplo, y os puedo decir que fue gracias a las palabras que aprendí en este libro. O sea que para mí fue la clave para dar el salto del B2 al C1. Además del vocabulario tuve que hacer exámenes de prueba que los saqué pues de libros y de internet, todos los que encontré los hice y me organicé de la siguiente manera. Conté cuántas semanas quedaban para mi examen, que en mi caso eran 24 semanas porque como os digo estuve 6 meses preparándolo. Dividí las unidades del libro Destination y
también todos los test que encontré, de forma que una semana estudiaba una unidad de vocabulario y repasaba los errores que había tenido en el test de la semana anterior. La siguiente semana hacía un nuevo test y repasaba el vocabulario que había aprendido la semana anterior. Y así sucesivamente, de forma que hacía una unidad de libro cada 2 semanas y también un test cada 2 semanas de forma alterna. Siempre la semana que me tocaba vocabulario repasaba el test que había hecho la semana anterior y la semana que me tocaba test repasaba el vocabulario. Si me explico, que es un poco lío. Como os he dicho, tuve clases particulares, sobre todo para la parte del writing y del speaking, y pues una semana corregíamos el writing que yo había hecho correspondiente al test que había hecho esa semana, y igual la siguiente semana pues hacíamos el speaking de ese test. Más o menos, tampoco me acuerdo mucho porque han pasado ya más de 2 años, pero sé que me organicé así para hacer todas las unidades del libro y también todos los tests que encontraba, intercalando y siempre revisando mis fallos y las palabras para que no se me fueran olvidando. Obviamente va a depender del tiempo que os quede para hacer el examen y también del tiempo que le podáis dedicar día a día, pero el resumen es que hice todas las unidades de vocabulario de este libro, bastantes tests, uno cada 2 semanas, tratando de revisar bien mis fallos y también todas las palabras que iba incorporando a mi lista de palabras, y tuve un apoyo, es decir, una profesora particular para el writing y para el speaking sobre todo. Entonces, hay más libros que también están bien y que yo no usé, pues porque la gramática no la tenía que mejorar, el reading y el listening pues con hacer test de prueba me valía, pero sé que hay libros que también están muy bien, que estaré poniendo por aquí las portadas y os dejaré enlaces en la descripción, porque puede que se adapten a vuestras necesidades y os recomiendo que les echéis un vistazo y veáis qué libros os vienen mejor a vosotros en concreto. Otra cosa muy importante es que yo hice el examen en su versión ordenador, porque bueno, cuando vi que había esta opción cerca de mi ciudad, pues decidí hacerlo así y probar, y la verdad es que me alegro mucho y lo recomendaría, aunque obviamente depende de la persona, pero la verdad es que fue una experiencia muy buena, porque me pareció muy cómodo, sobre todo para el writing, porque yo escribo más rápido a ordenador que a mano, entonces gano tiempo. No te tienes que preocupar de la presentación, te cuenta las palabras, puedes borrar, cambiar las cosas de sitio, entonces es bastante cómodo. También en el listening pues te dan unos cascos que en mi caso pues oían muy bien y evitas tener cualquier tipo de distracción como cuando lo ponen en voz alta, y además que luego el speaking es igual que si lo hicieses a papel, o sea que para mí fueron todo ventajas, pero bueno, esto como os digo pues depende de la persona. Espero que os haya ayudado el vídeo, echarle un vistazo a los enlaces de la descripción porque tampoco os he dado muchos consejos, me he centrado más en mi preparación, pero os dejo un montón de artículos muy interesantes con más detalles que os pueden venir muy bien. También si tenéis alguna duda dejadmelo en los comentarios y si os ha gustado pues dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.